ya pasó, ya no vienen más. Lo echamos. A ver, quería ver cuándo era el final. El parcial. Es el 5 de julio. Pero por ahí lo podemos pasar para el 30 de mayo, de junio. Ya, así tenemos más tiempo. Profe, una consulta. ¿No corrigió todavía, no, los exámenes? No, le corregí a los chicos. Déjala, que está bajoneada, pobre. Déjala, que está bajoneada. Bueno, vamos a pasar el parcial para agosto, profe. Ya está. Después de las vacaciones. Claro. Profe, con este después. grupo no se va a sentir triste, ¿eh? No, para nada. El último examen es de salud mental. De oncología y hematología no les voy a tomar parcial. Les voy a tomar de salud mental. Con eso terminamos. Profe, nosotros dicen que somos el grupo que más hablamos. Sí, tal cual. ¿Es verdad, profe? ¿Somos tan charlatanes? ¿Cómo? ¿Somos tan charlatanes? Por ahí no somos espectacular. Tener un grupo así como ustedes es espectacular porque dan ganas de dar clases. Pero igual nos deja en banda, profe, con su bajón. Claro, no deja tirada. Espectaculares, no te Una vez, Nora, basta. Nora. La vamos a está vengando, Nora. Con Alejandra Casimón. Oh, no, profe, es mala, me reta mucho la Casimón, profe. Los otros días estábamos hablando con la profesora Senra, ustedes la van a tener en tercer año, y me decía que sus alumnos no hablan nada, que ella a veces se cansa de hablar y ellos no le preguntan nada. Y yo le digo, cuando lleguen los que están ahora de segundo a tercero, te van a encantar, porque hablan todo. No se va a aburrir. Como gallareta ahí, como pajaritos todos hablan. Bueno, niñas, nosotros estamos en quimioterapia, ¿no? Sí, profe. Sí. Al tema que nos preocupa. Pero hoy me mandó la diapo de neoplasia, profe. Sí. ¿Es esa la misma diapo? Bien. Diapo te mandé. Sí. Sí, todo. Sí. Bien. Y ahora la próxima clase vamos a dar hematología. Y ahí les voy a mandar lo de hematología. Bueno. Bueno, profe. Esto ya lo vimos. Miren todo lo que vimos, un montón. Me parece que les voy a tomar de esto el parcial. ¿Por qué, profe? Sí, no sé. Estoy pensando. Pero qué. Bueno, profe, pero si usted no dice, les tomo de esto el parcial, está perfecto. Ahora si usted dice, le voy a tomar todo de todo el cuatrimestre, ahí estamos en el horno, profe. No, pero bueno, estamos acá, en quimioterapia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, acá me llegó. Creo que ya lo vimos, pero hacemos un repasito, si no les parece mal. Entonces, ¿para qué sirve la quimioterapia? Con la administración de quimioterápicos curamos el cáncer, disminuimos el cáncer, evitamos que el cáncer se disemine o se metastatice y aliviamos los síntomas que puede estar ocasionando, ¿sí? Dependiendo del tipo y dónde se encuentra, la quimioterapia se puede administrar por distintas vías: intramuscular, subcutánea, intravenosa, píldoras e inyecciones en el líquido espinal. De todos estos, el que más se usa es el intravenoso y las píldoras. Son los dos métodos que más se utilizan. Entonces, cuando se administra por vía endovenosa, el quimioterápico es muy abrasivo, entonces las venas se llaman esclerosan, se ponen duras, entonces es muy difícil después volverlas a pinchar.
Entonces, cuando vemos que el paciente tiene este tipo de venas, ya unas venas difíciles, la quimioterapia va a ser en periodos muy seguidos, lo que nosotros hacemos, o lo que el médico hace, es colocarle un catéter central. Se llama así, catéter venoso central. Fíjense, este catéter que se introduce. Y en algunos casos se introduce el catéter y se deja este botón. ¿Sí? ¿Ven que acá aparece como un botón? ¿Se llega a ver? Ah, Sí. sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en vez de inyectar o pinchar una vena, se pincha este catéter, este botón. Lo que tiene este botón es que ustedes lo pinchan y se vuelve a cerrar. ¿Vieron cómo es de un material parecido? ¿Vieron cuando uno pincha en una tubuladura en el perfus que tiene como un botoncito marroncito? Uno pincha, pasa la medicación, saca la aguja y eso se cierra instantáneamente. Ah, sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, El embolo. este material es igual, entonces ustedes pinchan ahí y una vez que terminen de pasar la medicación, se vuelve a cerrar. Y esto permite que el paciente no sufra los pinchazos que tiene que sufrir un paciente que tiene quimioterapia. ¿Sí? ¿Se Pero, entiende? sí. ¿Y eso que está directo a una vena? Sí, acá, mirá, es un catéter venoso central, va directo al corazón, a la Ah, aurícula. bien. Bien. ¿Sí? Esos catéteres solamente los realizan los médicos, ¿no, profe? Sí, los médicos, por lo general los médicos cirujanos. Claro. ¿Sí? Y si queremos que sea con más precisión, los cirujanos vasculares periféricos. ¿Y eso ¿Sí? cuánto Para que tiempo se sea con dejan? más- todo el tiempo que dure la quimio. Si eso está funcionando bien, lo puedes dejar Sí. 6 meses, 7 meses. Todo el Ah, tiempo que sea necesario. bastante. Sí, bastante. Depende del cuidado que vos tengas con ese catéter. Fíjate que no te vas a poder colgar una cartera, no vas a gastar mucha fuerza con ese brazo. Sí, ¿Sí? También vos tenés Sí. que cuidarlo todo. bien. Como les dije recién, la quimioterapia se administra en ciclos. Entonces, por ahí tenemos una medicación, un quimioterápico, que se administra una vez por semana. ¿Sí? O si no, una vez cada 15 días. Todo esto va a depender del tumor, del tipo de tumor que sea. ¿Se acuerdan el TNM que vimos en un principio? Bueno, entonces va a depender del tumor, de si hay irradiación, si ya se metastazizó, va a depender de varias cosas, ¿sí? Los ciclos. A veces es uno cada 15 días, a veces es uno por mes. Todo depende del tipo de tumor que tenga mi paciente. Y siempre dura varios meses, por lo general. Acá dice que entre cada ciclo hay un periodo de descanso. Sí, yo me doy uno esta semana, me doy el próximo ciclo, la semana que viene tengo toda una semana de descanso. Y a veces cuando la droga, ya vamos a ver los tipos de droga, son alquilantes, o sea que son más abrasivos, entonces en ese caso se hace una vez cada 15 días. Entonces, siempre es importante saber que antes de cada medicación de quimioterapia se hace lo que se llama un hemograma. ¿Sí? ¿Por qué se hace un hemograma? Porque nosotros dijimos que lo que hacen los quimioterápicos es actuar sobre las células que más se reproducen. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de lo mismo? Si una célula no se reproduce, no va a tener cáncer. Va a ser metástasis. Claro, no va a tener cáncer. Si la célula no se reproduce, no hay cáncer. Cuanto más se reproduzca la célula, más se va a tener posibilidades de tener cáncer, si ya lo tiene, y más posibilidades de que se reproduzca. ¿Sí?
Entonces, recuerden que el quimioterápico no actúa solamente sobre las células del tumor, actúa sobre todas las células del cuerpo, todas las células, y sobre todo sobre las que se reproducen más. Y las células que se reproducen más son las células sanguíneas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces, va a actuar ese quimioterápico sobre los glóbulos rojos, por eso le vamos a pedir un hemograma al paciente para saber qué cantidad de glóbulos rojos tiene, y va a actuar sobre los glóbulos blancos. Mata los glóbulos blancos, ustedes saben que los glóbulos blancos son las defensas del organismo. ¿Sí? Entonces, si mata esos glóbulos blancos, mi organismo no va a tener defensas. Un paciente neutropénico. Entonces, muy bien, paciente neutropénico. Entonces, es paciente que está imposibilitado de hacerse el nuevo ciclo de quimioterapia. ¿Sí? Entonces, cuando llega a la médica que le tiene que hacer el tratamiento o al enfermero, y el enfermero ve estos valores, le avisa a la médica y le dice: el paciente está neutropénico. Entonces el médico dice: bueno, le vamos a dar una medicación que se llama Fligastrin, es el Eupoven, que es una inyección que se da subcutánea en el abdomen y que hace que aumente los glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces, con eso, a los 2 días puede iniciar nuevamente su ciclo de quimioterapia. ¿Se entendió eso? ¿Por qué se necesita el hemograma? Sí, profe. Y aparte, para que ustedes sepan, el hemograma, aparte de servir para contabilizar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿para qué más sirve? ¿Para contabilizar las plaquetas, profe? Bien, muy bien. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas y me falta uno. Hemoglobina. ¿Sí? Eso sirve un hemograma. Acuérdense, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y hemoglobina. ¿Sí? Lo que nos está interesando acá es ver esto. La hemoglobina está muy relacionada con la anemia, que vamos a ver en el otro grupo de patologías. Y si al paciente le piden no un hemograma, sino y se me fue la cabeza. Para saber el porcentaje de glóbulos rojos, ¿cómo se llama? Se me fue la cabeza. ¿Hematograma? No. Oh, Nada que ver. porcentaje de glóbulos rojos, ¿cómo se llama? Hematocrito, profe. Bien, hematocrito, no me salía la palabra. Hematocrito, entonces tienes que ver esta diferencia. Hemograma siempre es cantidad y hematocrito es porcentaje, ¿sí? Y solamente porcentaje de glóbulos rojos. Si mi paciente tiene 4,5 millones de glóbulos rojos, va a tener en el hematocrito 45%. ¿Entiendes? ¿Cómo dijo lo último, profe? Si el paciente... El hemograma te da cantidad. Entonces, Sí. un paciente que tiene en el hemograma 4,5 millones de glóbulos rojos, Sí. si le haces un hematocrito, va a tener 45% de glóbulos rojos. Ahí está. Ay, ya lo anoté, profe. Gracias. Muy
Entonces, ¿qué habla de la quimioterapia? Dice, por tanto, para conseguir la curación real es necesario enfocar algo más sistémico, ¿sí? Tenemos ciertas neoplasias malignas como la leucemia y los linfomas, que los vamos a ver en las próximas patologías, que son por su propia naturaleza cánceres diseminados. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tumor de pulmón, por ejemplo, el tumor está en el pulmón, ¿sí? Es un cáncer que está en el pulmón. Cuando nosotros hablamos de leucemia, también estamos hablando de un cáncer, pero no está localizado en un lugar, porque está en la sangre. Entonces está en cualquier parte del cuerpo. O sea, es sistémico. Por eso dice que es sistémico. Entonces, la quimioterapia actúa sobre cánceres localizados, pero también sobre cánceres sistémicos, como por ejemplo la leucemia y los linfomas. Bien, vamos a ver los tipos de quimioterápicos. ¿Sí? Los vamos a dividir en 4 nosotros. Hay muchos más, pero nosotros lo vamos a dividir solo en estos 4 que son los más importantes. Están los agentes alquilantes, los alcaloides vegetales, los antibióticos antitumorales y los antimetabólicos. Estos son los 4 tipos de quimioterápicos que nosotros vamos a ver en la clase. ¿Sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces vamos a ver los agentes alquilantes. ¿Sí? Los agentes alquilantes van a actuar, yo creo que esto ya lo vimos, pero bueno, repasémoslo. Van a actuar en la fase de reposo celular. Vieron que siempre hablamos de la división celular. ¿Sí? Todos actúan sobre la división celular. El único que actúa en reposo celular son los agentes alquilantes. Entre los agentes alquilantes, el más conocido es la ciclofosfamida. Es el que más se utiliza y el que ustedes más van a ver. Y este envase, ¿sí?, se reconstituye, se le introduce una solución, se reconstituye porque es polvo y después se pone en la solución para pasarla. Cuando en el final de todos estos, yo lo que quiero que sepan es uno. No quiero que me nombren a todos ni que se los aprendan de memoria. Pero sí ese que yo le digo, este es el más importante. Ese se lo acuerda. Entonces, hablan de agentes alquilantes. Y yo le digo, ¿qué medicación? Díganme enciclofosfamida y está. Después tenemos los alcaloides. ¿Puede repetir el nombre del medicamento, profe? Ciclofosfamida. ¿No tenés el apunte? Nora. Sí, pero... ¿En papel no lo tenés? Sí, lo estoy... Claro, yo no cambié de hoja. Ahí está, ya está. Gracias, profe. Porque marcalo con algo para que te quede. Sí. Bien, entonces los alcaloides vegetales, estos siempre son derivados de un vegetal. Como su nombre lo indica, son derivados de una planta. Y vamos a tener 2 tipos. Los alcaloides de la vinca, ¿sí?, que son de una planta que se llama vinca rosa. Y después tenemos los taxanos, que son los que se producen de una corteza de un árbol. ¿Sí? Entonces, los alcaloides... Disculpe que la interrumpa, profe, se escucha un ruido muy feo, ¿no? Como que interrumpe cuando habla. El micrófono está prendido. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. De nada. Los alcaloides, entonces, vegetales teníamos 2. Los alcaloides de la vinca, que son a partir de la planta vinca rosea, y los taxanos, que son de la corteza de un árbol. ¿Sí? Entonces,
Dentro de los alcaloides de la vinca, el que quiero que ustedes sepan es el vincristina. ¿Se van a acordar de la vicepresidenta? Vincristina. Sí, lo mismo iba a decir, acuérdense de la vicepresidenta. Vincristina, ese es alcaloide de la vinca, o sea, hecho de la planta Vinca rosea. Y de los taxanos, el paclitaxel, es el más conocido. Paclitaxel. ¿Estamos? Y atacan a la célula en la división celular. Entonces, ustedes háganse en toda la situación. Está la enfermera con el suerito, le pasan la medicación y esa medicación va por las venas de mi paciente y va buscando y todas las células que se van dividiendo, las va atacando. A todas las que agarra dividiendo en la división celular las ataca. Por eso es todos los efectos colaterales que presenta la quimioterapia. Después tenemos los antibióticos antitumorales, ¿sí? Son tratamientos químicos que se hacen de un hongo del suelo. Estos son los antibióticos antitumorales, son hechos de un hongo del suelo, ¿sí? Estos fármacos actúan también durante el ciclo celular. Y el más conocido es la dosorubicina. Me olvidé que tenía el mate cocido y está helado. Dosorubicina. ¿Sí? Y fíjense el color de la dosorubicina. ¿Qué color es? Un rojizo, rosáceo. Naranja, rojizo. Sí, tirando a rojo. Rojo. Entonces, ustedes le tienen que avisar a su paciente porque esto se elimina por orina, que la orina va a tornarse de color rojo. Que no se asuste, que no es que está orinando sangre, o sea, no es que tiene hematuria, que es por la medicación. Pero para ustedes decirle eso, ustedes lo tienen que saber. Y por último nos quedan los antimetabolitos. Son tratamientos de quimioterapia muy similar a las sustancias normales que se encuentran dentro de las células. Cuando la célula incorpora esta sustancia, pierde la capacidad de dividirse. ¿Sí? Esta no se puede utilizar en distintas, o se utiliza en todos los cánceres, profe. No, todo va a depender, el médico va a decidir qué medicación va a usar de acuerdo a cómo sea tu tumor, al TMN, ¿te acordás? ¿Sí? Claro, porque sí. Sí, porque está bueno, porque si se pudiera, esta es una de las primeras quimio que se tendría que dar por el tema de que ya elimina. Claro, pero no todos los tumores reaccionan ante los antimetabolitos. ¿Sí? Ese es el tema. El tema siempre va a tener relación el fármaco con el tipo de tumor que el paciente tenga. ¿No? Bien, se clasifican de acuerdo con las sustancias que interfieren. Y por ejemplo tenemos el metotrexato, como antimetabolito. Nosotros dijimos que
todos estos fármacos actúan sobre distintas células, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo es esto. Dice que la quimioterapia altera el ciclo vital de las células, ¿sí? Son citotóxicos, o sea que son tóxicos para las células por naturaleza, ¿sí? O sea, que alteran esa célula y la matan a la célula, y producen la muerte de la célula, y modifican e interfieren en la síntesis del ADN. Como también lo dijimos, es típico que las células más vulnerables, las que se dividen más, son las que más se afectan. Entonces acá hay un dibujito de cómo es el mecanismo de acción de la quimioterapia. ¿Sí? Mata las células. Y cuando mata esas células produce muchos efectos secundarios, que todos han visto alguna película de algún protagonista que tiene cáncer con todos los efectos que produce esa patología y esa medicación. Entonces, la quimioterapia, como también dijimos, daña células normales, ¿sí? Como las células malignas. Sobre todo las células del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque se reproducen cada 24 horas. Entonces, cuando se reproducen cada 24 horas, en el tubo digestivo va a producir anorexia, estomatitis. Cuando hablamos de estomatitis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Infección, profe. Inflamación Inflamación. del estómago. No. Estomatitis es todo lo que tiene que ver con la boca. ¿Sí? Con todo lo que es la boca. Sí, se inflama y produce dolor, ¿no, profe? Ustedes tienen un problema en la boca, en el paladar, en la lengua, van al estomatólogo, se llama. Es el que se ocupa de todo lo que es la boca. Todo eso se afecta, todo lo que es el tracto digestivo. Por eso también produce esofagitis, produce náuseas y vómitos, diarrea y estreñimiento, las dos cosas. ¿Sí? Profe, ¿eso sería como lo que generalmente se le dice llagas o algo así? Claro, sí, ahora vamos a verlas. Vamos a ir viendo todas estas una por una. Bien, empezamos con náuseas y vómitos. Lo más típico, cuando uno ve a un paciente que recibe quimioterapia, sabe que va a tener náuseas y vómitos. En menor o mayor cuantía, náuseas y vómitos va a tener. Ocurren entre las 3 a 4 horas después de haberle administrado la medicación. Y tienen que tener en cuenta que a pesar de que antes de comenzar la administración le dan ondansetron. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ondansetron es como el Reliberan, pero mucho mejor? Durante la quimioterapia le dan ondansetron. Y luego de la quimioterapia le dan ondansetron. Todo para disminuir estas náuseas y vómitos. ¿Sí? Y pueden durar hasta 72 horas. A mí me pasaba, el primer día que me hacían la quimioterapia llegaba a mi casa destruida. Al otro día me vomitaba la vida. Y al otro día ya me iba a trabajar. Pero ese día de vómitos, no, nadie piensa que puede vomitar tanto. Es tremendo, es muy No, aparte feo. la persona siente mucho malestar, se decae. Más vale, y aparte tener que levantarte, irte al baño, volver, irte al baño, volver. Llega un momento, vieron cuando uno vomita y ya no tenés más nada en el estómago, porque aparte no tenés apetito. A eso le iba a preguntar, profe, pero si no tenés ya nada en el estómago, ¿qué vomitas? No, sí,
líquido y estas náuseas, ¿no? Sí, es constante, es horrible, ese día es horrible. Bien, entonces... ¿No influye en la bulimia eso, tanto vómito? No tanto. No, porque después es un día, no es que te pasas una semana, es un día de vómito, al menos a mí me pasaba eso, era un día de vómito, y después al otro día ya me iba a trabajar, pero ese día era tremendo. ¿Pero ya se sentía bien, profe, o se sentía mal, igual iba a trabajar? No, iba a trabajar aunque me sentía más o menos, si me sentía mal no iba, pero si me sentía más o menos sí, porque era como que te despejabas. El malestar seguía, sino que tenía que ir Claro. a trabajar. Pero no porque me obligaban, sino porque a mí me hacía bien ir a trabajar. Claro, porque se distrae la cabeza. Claro. Bien. Acá vemos, ¿se acuerdan que recién me preguntaban, creo que vos, Marian, la estomatitis? ¿Sí? Miren, en ese dibujo ven esas manchas en la boca y en la lengua. Ese es una estomatitis. ¿Ven? Afecta la mitosis de las células bucales y lesiona las capas basales. ¿Sí? Se puede presentar en labios, encías, en la lengua, y aparece entre el 7º y el 14 días. Es como cuando tomás el mate caliente y te pela, ¿no? Sí, más. Sí, más. Sí, pero es como así. Y profe, cuando te comes un buen asado y te tomás vino y al otro día empiezan a aparecer una llaguita en la boca. Ah, no sé. No sé, nunca compartí con alguien que después de un buen asado tomar un poco de vino y mirar y tuviera llagas en la boca. Bien, y eso, el micostatín es bueno para decir si no hacen enjuagues bucales, para tratar de eliminar eso. Profe, Sí. ¿puede ser que les hagan buches con bicarbonato? Sí, pero diluido, porque el bicarbonato se irrita también. Bien. Después ¿Cómo se llamaba la medicación, profe? Micostatín. Gracias. Bien, después tenemos la esofagitis, ¿sí? Que ocasiona dolor y disfagia por lesión de las células epiteliales. ¿Se acuerdan? Que acá vimos las células bucales y las células basales, ¿sí? Y acá afecta las células epiteliales. Siempre tenemos que tener en cuenta que las epiteliales se regeneran mucho más rápido que las basales. ¿Sí? Las basales por ahí tardan un tiempito en regenerarse. Entonces acá tenemos la esofagitis. Bien. Debe ser re doloroso eso, ¿no, profe? Sí, pero aparte que eso no te permite comer. Sí, porque a mi marido, por ejemplo, la semana pasada estaba chillando toda la semana que no podía comer ni tomar líquido porque le había salido una llaguita. Y yo le decía, bueno, hacete babuchas con bicarbonato o tomate un tecito con limón. Y no, y lloraba porque yo le digo, pero sos hombre. Y no, le incomodaba, no comía, le daba bronca porque capaz quería comer algo y no podía porque le dolía, pero no era tan grave como la foto. Ajá. Tal cual, sí. Si le pasa eso, los hombres siempre son menos, no vamos a decir cobardes, pero vamos a decir menos valientes que las mujeres. Más o menos. Profe, a mí ya sabe, profe, yo tengo esa que siempre me sale todas las veces. Esas así, llagas siempre. Hasta en una muela que tengo acá arriba sufro todo el tiempo. No comes mucho asado y tomas mucho vino, debe ser. Eso también puede ser un herpes. Eso porque te escabias todos los días, Mayerlin, dale. ¿Por qué puede producirse eso? Porque él dice, capaz tengo el estómago. ¿Por qué se produce? Claro, puede ser por una irritación en el estómago por mayor cantidad de ácido clorhídrico. Claro.
Pero todo el Ah. tiempo, O a mí a entonces veces, todo el tiempo a veces ando así. tienen eso que se llama dispepsia, ¿viste? Es como que hay un reflujo esofágico. Todo ese líquido, en vez de pasar, es como que vos repetís las cosas, repetís Sí, las sí, sí. comidas, ¿viste? Ah, Pero tenés que ir a un, ¿cómo se llama el especialista que tendrías que ir? estólogo. No. Bien, tenés que averiguar dónde hay un estomatólogo e ir a ver un estomatólogo. Y sí, profe, ya me lo andé, así que cualquier ratito me voy. Porque es insoportable. No pasa todo. Sí, Sí. tal cual. Bien, otro efecto secundario es la diarrea. ¿Sí? Como resultado de la irritación de la mucosa intestinal, posterior a las 24 horas de administración, puede haber distensión abdominal o cólicos. ¿Sí? No es como las náuseas y los vómitos que sí o sí se presentan. Es como que no hay forma de evitar las náuseas y los vómitos. Sí, la diarrea. No es algo que se presente tan sí o sí que se va a presentar diarrea. El estreñimiento. Para decirle al paciente, profe, mira, puedes tener diarrea y si la tenés no te asustes. Claro. Podés llegar a tener diarrea. Pero podés llegar a tener diarrea. Claro. ¿Sí? Como para que no coma alimentos que irriten más ese colon. Como cosas ácidas. Ahí estamos. Ahí se empezaron a mover. Bien. Entonces, yo me acuerdo cuando me iba a empezar a hacer la quimioterapia, vino el médico y me dijo que tenía que comer solo fiambre, pastrón. ¿Qué voy a hacer comiendo pastrón? Ya me daba un asco, no, digo yo, bueno, me compré, obviamente, me dijo, compré pastrón. Una cosa intolerable. Y después la próxima fui y la enfermera me dijo, no, profesora, me dice, no, coma esto, cosas frías, pero no pastrón. Horrible el pastrón. No comí nunca más pastrón. Bien. No lo puede ni ver. Gelatina, esas cosas. ¿Cómo? Gelatina, sí, esas cosas frías son, porque las cosas frías calman toda esta irritación que tenés en la mucosa gástrica. Bien, también puede producir estreñimiento, dijimos en el 5º u 8º día posterior a la administración, debido a la estimulación de los nervios a lo largo del tracto digestivo que hace disminuir el peristaltismo. ¿Sí? Entonces, eso es más factible, miren lo que les digo, es más factible el estreñimiento que la diarrea. ¿Sí? Y por último nos queda la anorexia, en todo esto que estamos hablando del tracto digestivo. ¿Por qué? Porque produce, la quimioterapia hace que todo el alimento que vos vayas a ingerir tenga gusto metálico. ¿Sí? Y te altera el sentido del gusto, entonces no lo querés comer, porque te parece que comes metal, que es horrible lo que estás comiendo. ¿Sí? Entonces no lo comes. Poco me parece que debe ser lo que pasa con el COVID, que dicen que pierden el gusto y pierden el olfato, entonces comer algo que no tenga gusto, no tenga sabor. Claro, le dicen que no tiene sabor y no lo comen. Claro, tal cual. Una amiga que tenía Esto es lo COVID que- decía, yo comía algo y me parecía que estaba comiendo vidrio, dice, que ni quería comer, dice. Claro. No se siente el sabor, no se siente nada, es como tomar agua, no sé, como comer un alimento, a mí me dio, y como comer, no sé, las verduras, pero sin sal. Así, raro. Sí, bueno, yo Perdí el Hasta el olfato. agua, hasta el con té, el sabor. tomar té. ¿Y te ponías más sal? Me pasó, a veces me olvidaba que no tenía el gusto y mi hijo me decía, mamá, está sin sal esto, pero yo le echale sal y a veces yo le echaba y después me acordaba, mamá, está saladísimo, me decía. No, Bueno, a mí me pasaba lo mismo con mi esposo, que prácticamente a él le gusta la comida con poca sal, en lo posible sin sal, y
Y yo, a mí me gusta salado, y yo veía que él le tiraba sal a la comida, y yo me asombraba porque él no es de comer sal fino. Yo le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero si ya está salada la comida, le digo. Y él seguía agregándole la sal a la sopa, y yo le miraba y le digo, ¿sentís el olfato? Y ahí al poco tiempo ya perdió el olfato y dije, no, aislado. Claro. Yo Nosotros, no tenía clases con ustedes, ¿no? Tenía clases con los chicos de desarrollo y empecé con fiebre, tenía 37,5 de temperatura. Yo dije, 37,5, ¿qué me pasó? Tengo COVID. Y tenía el perfume y cada rato lo olía a ver si no me pasó nada, pero a uno le da ese temor, ¿no? Sí, profe, yo no, a mí no me pasó. A mí no me pasó que perdí el olfato y el gusto, pero sí no tenía hambre. No tenía hambre. Me deshinché. Hasta ahora, Estoy profe, no puedo oler casi almorzando. eso. No puedo oler nada, es de cerca nomás. Así Yo cerca decía, tengo que estoy poner ahí. flaquita, qué flaquita. Era que no tenía hambre. Divina me veía en el espejo, pero bueno, ahora ya volvemos a la normalidad. Ya está entonces. Bien, la quimioterapia afecta también a la médula ósea. Los otros días hablamos, no me acuerdo por qué, de médula ósea. Me acuerdo que yo le pregunté a Nora y Nora no sabía y Ramírez metió la cuchara por ahí. Entonces, la médula ósea es la que... Qué raro, profe, si yo siempre sé todo. ¿Dónde se encuentra la médula ósea? ¿Dónde se encuentra la médula ósea? Ah, sí, ¿a dónde era? Ahora ya me olvidé. Sí. Sí. ¿Dónde era, Ramírez? No lo dijo en la columna. Claro. Lo dijo y era en las plaquetas sanguíneas, eran las en plaquetas el sanguíneas, interior de ahora me los acordé. huesos. En los huesos está. En los huesos está la médula ósea, sobre todo en los huesos largos. ¿Sí? ¿Cómo no se olvida esas cosas, profe, no? Yo no me olvido de nada. Tengo buena memoria. Norita, ¿sabés cómo tenés que acordarte? Yo o sea, me lo acuerdo como el osobuco. ¿Viste que el osobuco tiene la parte de adentro, esa cosa grasosa que a veces nos gusta comer? Bueno, sería algo parecido a eso. Yo me lo acuerdo por eso. El caracú. El caracú, ahí está. Pero el osobuco, ¿de qué parte es? ¿De qué hueso es? El garrón sería, profe, el garrón del animal. ¿Qué sería? No, ¿La tibia? Es de la parte de la... ¿Del pie, de la pata? Sí. Vendría a ser la parte del muslo de la vaca. Se le saca pero con hueso. Pero eso sería la carne, el hueso sería el fémur. El fémulo sería, Sí, exactamente. Sí, algo así. Sería el fémur y otras partes de carne y queda el osobuco con el hueso. Ah, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá venía el osobuco y había que comer esa cosita, la médula ósea, que estaba pero yo siempre pensé que eso era la columna ni idea, de la vaca. Bien, entonces la quimioterapia, como afectaba las células del tracto digestivo, también afecta la médula ósea, ¿sí? Y en la médula ósea, recuerden que se fabrican los glóbulos rojos. Los lugares donde se fabrican los glóbulos rojos, por lo general, es la médula ósea y el vaso. ¿Sí? ¿Y dónde se fabrican más? En los huesos largos. Por eso hablamos del fémur, del esternón, ¿sí? De la cadera. Son los huesos donde más médula ósea hay. Entonces, después de 2 semanas de tratamiento, quizás de 2 dosis de quimioterapia o 1 dosis de quimioterapia, comienza a disminuir los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Y con qué análisis sabía yo que se disminuían los glóbulos rojos?
¿Cómo, profe? ¿Con qué análisis sé yo que se están Hematocrito. disminuyendo? Con el hematocrito, profe. El hematocrito que me iba a dar. Porcentaje. Porcentaje. Porcentaje de glóbulos rojos. Yo no dije, Juan, ¿cómo voy a saber que hay una disminución del porcentaje? Yo dije del recuento. Con el hemograma, profe. Hemograma es cantidad. Vos cuando haces el recuento no decís, tengo 10%, tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Bien. También produce anemia. Al disminuir los glóbulos rojos va a producir anemia. Y la anemia me va a producir palidez, fatiga, taquicardia, ¿sí? Porque ante la disminución de los glóbulos rojos, mi organismo trata de compensar. Y al tratar de compensar, aumenta la frecuencia cardíaca, para que esa sangre camine más rápido dentro del organismo. ¿Sí? Bien, también hay una disminución de plaquetas. ¿Sí? La disminución de plaquetas, que también lo sabemos por medio del hemograma, me va a producir algo que se llama trombocitopenia. Entonces, de acá en más, todo lo que termine en penia es disminución. ¿Sí? Acá vemos la trombocitopenia. Después vamos a ver la leucopenia. ¿Qué sería la leucopenia? Disminución de los leucocitos. Disminución de los leucocitos. Muy bien, disminución de los leucocitos. ¿Y qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Ahí, con glóbulos blancos están. Glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, de acá en más, recuerden, todo lo que termina en peña es disminución. Entonces va a haber una disminución de las plaquetas. ¿Para qué servían las plaquetas? Para la coagulación. Muy bien, entonces, si yo no tengo la cantidad de plaquetas necesarias, yo tengo que tener mucho cuidado que mi paciente no comience a sangrar. ¿Sí? Por ejemplo, al lavarse las encías. Entonces yo, todo esto lo tengo que pensar, todo esto ustedes lo tienen que saber. Entonces yo tengo que ponerme a pensar que mi paciente, yo le tengo que recomendar que cuando se lave las encías lo haga con un cepillo suave. ¿Sí? No con un cepillo duro. Y si no, que se ponga una gasita en el dedo y se pase. Pero nada que irrite, porque si no, sangre esa encía. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Bien, los leucocitos, otro que se afecta, los neutrófilos son los más afectados. ¿Sí? Y entonces, como la función de los leucocitos es fagocitaria, ¿sí? O sea, fagocita todas las infecciones y ahora van a estar alterados, se va a disminuir eso. Entonces, todas las infecciones oportunistas pueden ingresar. ¿Por qué? Porque no tengo estos leucocitos en las cantidades necesarias. Bien. ¿Eso lo que afecta a los neutrófilos tiene que ver con neutropenia también? ¿O nada que ver? Claro, sí. Es que el paciente con quimioterapia va a tener leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia, ¿sí? Todos los peñas va a tener. Bueno. Bien. ¿Qué más va a producir la quimioterapia? Va a producir dolor óseo, ¿sí? Y otra de las células que se afectan son los cabellos pilosos, no me acuerdo, la glándula pilosa, ahí está,
la glándula pilosa, porque nuestro cabello se cae y se vuelve a producir, ¿sí? Es una división celular rápida. Entonces, la quimioterapia afecta en el sistema dérmico, ¿sí?, estas células pilosas, las glándulas pilosas. Entonces, se produce la alopecia. Por eso los pacientes que tienen quimioterapia pierden el cabello, porque no es solo que se queda pelado, ¿sí? Pierde las cejas, pierde las pestañas, si el hombre tiene barba, pierde el pelo de los brazos, de las piernas, el púbico, todo lo que es glándula pilosa se pierde. Profe, ¿y hay alguna quimio que no haga ese efecto, para perder el pelo? Sí, pero todo va a depender de qué, Glency. Del tumor que sea, ¿no, profe? Claro, todo va a ser del tipo de tumor. No es, bueno, yo te voy a aplicar esto para que vos no pierdas el cabello. Por ejemplo, en el cáncer de mama, todas las drogas que se aplican hacen perder el cabello. Sí, profe, yo tengo mi prima que tiene 30 años y ella tiene cáncer de mama. Y perdió todo, las cejas, todo. Claro. Fue increíble cómo cambió así de la nada. Claro, uno no se da cuenta lo importante que son las cejas en el marco de una cara. Claro, sí, es verdad. Hasta que no las tiene. Cuando uno no tiene las cejas, dice, cambia la expresión, cambia la mirada, todo cambia las cejas. Es verdad. Por eso son muy importantes. Y uno a veces no reconoce a la otra persona. Aparte que la persona está muy pálida. Y es lo peor, que no, pálida, y aparte con la medicación te dan corticoides, entonces se hincha, ¿sí? Se desmatiza. Entonces por ahí lo peor que le pasa a una persona con cáncer, porque a mí me ha pasado, es pasar por al lado de una persona que vos conocés, saludarla y que esa persona no te reconozca. Sí, es verdad. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado de que no me reconocieron a mí, y a mí me ha pasado de no reconocer a otra persona. Creo que a mí me pasa eso con el barbijo ahora, que no sé quién es lo que me saluda. Vos por las dudas saludás. Bien. Una vez estaba en el hospital, no sé a qué, fui a visitar al médico, no sé a qué, y veo una chica que estaba sentada en el hall, ahí con todas las personas, y parecía que estaba en un tratamiento de quimio, pero era un color tan feo, tan verde, un color tan como verde agua que estaba. Tumor tenía, porque generalmente eso pasa cuando tenés un tumor hepático o del páncreas, que afectan otros órganos, ¿no? Claro. También Me quedó tan grabado la carita de ella, porque era una chica muy joven. No, aparte los chicos en el Garrahan con cáncer, eso es tremendo, ¿no? Ver esos chicos. Bien, también produce fotosensibilidad. Entonces, son pieles que quedan muy sensibles al sol, por ejemplo. Entonces hay que usar mucho protector solar, ¿no? Porque la piel se pone como con un color bronce, hay un eritema, urticaria, hay hiperpigmentación, ¿sí? Hay zonas que están más oscuras que el resto de la piel. Y las uñas también pierden el color. ¿Sí? Ustedes piensen esto, esa quimioterapia va y afecta células. Cuanto más se reproducen las células, más afecta la quimioterapia. Otros síntomas que también se producen son fatiga, sangrado, la boca seca, el dolor, ¿sí? Pérdida de peso. Hay el Plactel, por ejemplo, siempre el médico o el enfermero te va a preguntar si perdiste la sensibilidad de los dedos o de los pies, porque afecta los nervios y los pacientes
se raspan y no sienten, pierden la sensibilidad. ¿Sí? Bien, también hay pérdida de peso. Y bueno, y siempre el efecto va a depender del fármaco, la combinación, la dosis y el tiempo de tratamiento. Bien, dejamos ahí y hacemos un recreíto. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros como enfermeros. Y después, yo cuando les mandé el apunte, les mandé un video. ¿Sí? En ese video está de cómo se debe preparar la quimioterapia. Si alguno lo sabe bajar, porque yo no lo sé bajar, es de YouTube, me avisa y en los últimos minutos de la próxima clase, así terminamos con eso, yo les paso el control del Zoom y ustedes lo ponen. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Porque no, a mí Bueno, no me llegó. profe. está en el apunte que yo les pasé, ¿El en la última hoja, acá abajo, está el Sí, link pero del video. no en la diapositiva, sino que en el material. En el material, sí, en el Word. Abajo Sí, en de el Word. todo dice https www.bin.com video campana para preparar quimioterapia. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien, el que se anima lo hace y vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, Bueno, profe. Sony 23 hasta menos 20, ¿les parece? Bueno, Bien. Bien, profe. Bueno, Bueno, vamos a tener infecciones, ¿sí? Las patitas, andar con otros perros en la calle. Acuérdense que nuestro paciente estaba leucopénico, ¿eh? Y tenía también neutropenia. Por eso en todo lo que terminaba en peña, disminución. Consumir calorías y proteínas suficientes para mantener su peso, sobre todo proteínas, ¿sí? Es muy importante. Prevenir el sangrado. Una de las cosas para prevenir el sangrado es esto que hablábamos sobre la higiene bucal, tener cuidado. Poner en práctica hábitos seguros para comer o beber, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Todo lo que hacemos ahora cuando llegamos de afuera por el COVID, el paciente con quimioterapia tiene que hacerlo también habitualmente. Deberá asistir al control médico, ¿sí? Y al personal de enfermería durante y después de la quimioterapia, a exámenes de laboratorio, exámenes de rayos, resonancia, tomografía computada, un TEP, que es una tomografía por emisión de protones, de positrones, ¿sí? Todo eso es muy importante en los controles. Generalmente la quimioterapia puede llegar a producir daños cardíacos. Entonces siempre antes de comenzar la quimioterapia se hace un ecocardiograma. Y después de la quimioterapia otro ecocardiograma para ver cómo está el corazón. Si hubo alguna complicación durante la quimioterapia. ¿Qué dijo que era TEP, profe? Es tomografía por positrones. A ver, te mide desde el último pelo del cabello hasta la punta de la uña del pie. Es un TEP, es una tomografía, pero que demora 2 horas más o menos. Entonces te va pasando lentamente y te mira casi al milímetro las células. Entonces va viendo todo, escaneándote todo tu cuerpo, para ver si hay alguna célula maligna que quedó por ahí. Pero, profe, eso en 2 horas dura todo. 2 Y la horas persona tiene que estar ahí en despierta, la misma posición, ¿sí? pero hay gente que no Sí. puede. Bueno, tiene que intentar estar. Si Yo, querés vivir, a mí me tocó hacerme un TEP
Y el señor me dijo, cuando no aguantes más, te dan un aparatito. Cuando no aguantes más, toca acá. Sí, sí. Yo aguanté, que llegó un momento que ya no podía más, entonces tocaba, y no venía, y yo tocaba y no venía. Entonces me puse a cantar, cantaba canciones, yo no sabía qué hacer para distraerme y estar, no dormirme y estar ahí. Y a los 5 minutos, 10 minutos vino. Digo, pero yo te llamaba y no venía, es que faltaban 10 minutos, dice. Y yo venía y cortaba, El teníamos que paciente, profe, empezar de no cero siente de nada nuevo. igual. No, es la incomodidad. Yo, por ejemplo, tenía que estar con los brazos así, en la camisa. Entonces llegó un momento en que ya mis brazos querían caerse. Quieta la cabeza y quieto el cuerpo, 2 horas, en esas camillas que no sé si alguna vez te hiciste una tomografía, pero no son muy acolchadas, que digamos. No, y aparte el ruido de la máquina. Claro. Y aparte de todo eso, que vos estás enferma. No estás sana. Sí, Ese es peor. sí, Bien. peor. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la atención de enfermería durante la quimioterapia? Reducir la ansiedad que tiene el paciente, la negación, el estado depresivo, el temor, la angustia. Todo eso provoca la quimioterapia. Entonces uno tiene que decirle todo lo que le va a pasar, las náuseas, los vómitos, pero también le tiene que decir que va a pasar. Es un tiempo nada más. No es que toda su vida se va a quedar con estos signos y síntomas. Le va a durar un tiempo y va a pasar. Le durará 1 día, 2 días, las náuseas y los vómitos, y después se va a recuperar. Y después ya va a estar bien. Entonces el paciente espera que pasen esos 2 días y que ya no le pase más esas náuseas y esos vómitos. Y entonces es importante contarle todo. Promover y favorecer expresiones de los que él pueda expresar sus sentimientos, que pueda hablar, porque no es ir, colocarle la vía en el botón, en la vena, en donde sea, a irse. No, hay que sentarse, tener paciencia, escuchar, que le cuente cosas, pesquisar signos y síntomas, por ejemplo, hemorragia, dolor, si está deshidratado, pérdida de peso, ¿sí? Porque el paciente debe mantener un buen estado nutricional. Favorecer la adherencia al tratamiento es muy importante, y es muy importante que el paciente sea consciente que tiene que venir a hacerse la quimioterapia. Otro punto importante es favorecer la adaptación al cambio de imagen corporal. Como decíamos hoy, la alopecia se produce en todo el cuerpo. Y decíamos que las cejas es algo muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado y ayudarlos a ellos a aceptar eso. Muchas veces hace falta, y a veces hay en los hospitales, grupo de pacientes que tuvieron cáncer y tuvieron quimioterapia, entonces van y les hablan porque sienten lo mismo que sintieron esos pacientes. ¿Sí? Que serían grupos de autoayuda, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? Y dicen, bueno, si yo lo pude superar, como vos no lo vas a poder superar, lo que habitualmente se dice. Favorecer la comunicación, organización y relación familiar. Ahora, por ejemplo, es muy complejo hacer todo eso, porque mientras le están haciendo la quimioterapia, el familiar no puede entrar por esto del COVID. El cáncer no se frena, el cáncer sigue. Entonces siguen haciendo quimioterapia y el paciente está solo. Entonces por ahí la contención de enfermería es muy importante. Educar al paciente y al familiar por todas las complicaciones, que ante cualquier inconveniente vaya al hospital. Acá. Dar información adecuada al paciente y a su familia, en un lugar apropiado, sin prisa. Nunca hablen en los pasillos. ¿Sí? Es preferible entrar a la habitación, a una oficina, sentarse, charlar, y no ser enfermera de pasillo, porque no se crea el ambiente para que esa persona pueda hablar.
darle las posibilidades para que le hagan preguntas, para que cuenten todas sus preocupaciones, siempre hablar con la verdad, que es lo que decíamos, que haya una buena comunicación, siempre tener en cuenta la familia, que también es muy importante. Valorar el estado emocional, siempre hay que ser afectuosa con los pacientes. ¿Sí? Uno no es buena enfermera porque sepa colocar una vía o porque haga una buena dilución de la medicación, ¿sí? Uno es buena No, se enfermera. trata de contener y en más estos momentos somos la familia del paciente. Claro. Y más en este momento que el paciente está solo haciendo su quimioterapia. Entonces es muy importante que esté ahí la enfermera. Es sumamente importante. Valorar el peso, la talla, los signos vitales, todo esto antes de comenzar la quimio. Ver si tiene un buen acceso vascular, lo que decíamos hoy, si tiene unas venas trombosadas, si tiene unas venas que vemos que va a resistir toda la quimioterapia, y si no, le colocamos una vía central. Le pedimos al médico que le haga una vía central, porque empezar a pinchar al paciente y que sufra no tiene sentido. Es mejor hacer una vía central, que él va a estar más cómodo también, porque va a poder movilizar sus brazos sin problema. Nunca hay que colocar una vía, un acceso vascular en las piernas. ¿Sí? Por lo general, se quedaron todos frisados. Nunca vi un acceso en una pierna, profe. Ah, ¿no? Sí, sí. Se colocan accesos vasculares en las piernas, en los pies. Sí, pero como el paciente va a la casa, la verdad que no. Puede ser que cuando no pueda en el hemisferio superior, por algo será. ¿Qué es en el hemisferio superior? En el hemisferio superior. En el... Los miembros. Miembros superiores. Ah, sí, bueno, eso es lo habitual. Superior. Desde la mano hasta todas las venas, sí. Pero en los pies sí. A los bebés, por lo general, se le ponen las vías periféricas en los pies. Ah, pobres. ¿Sí? Y en los adultos, cuando no tienen ningún acceso vascular en los miembros superiores, se colocan en los pies. Pero es preferible que no. Es preferible que no. Y la quimio dijimos hoy, administrar con medicación un antiemético. Porque el paciente sí o sí va a tener vómitos. Náuseas y vómitos va a tener. Puede ser que la medicación no le produzca lo que y vómitos va a tener. Entonces es muy importante el antiemético. Y el ondansetron en la actualidad es lo que mejor funciona. Más que el Reliberán. ¿Sí? Aunque lo tengan que comprar, si es para un familiar, compren el ondansetron. Los cuidados de enfermería durante la administración de la quimioterapia es disminuir el riesgo de flebitis y de extravasación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que el fármaco es muy irritante, pero muy irritante, ¿sí? Miren lo que puede llegar a producir ese fármaco. Si hay una extravasación, que es lo que se llama infiltra. Si el líquido, en vez de ir a la vena, va al tejido celular, miren lo que produce. La necrosis de ese tejido. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si no tiene una buena vía, hacerle una vía central. Pero no terminemos en eso. ¿Sí? En esta clase uno se da cuenta lo fuerte que son las venas, ¿no? Porque las venas, ponerle, por más que cause alguna clase de contraindicación, no llega a pasar esta clase de flebitis ni extravasación.
Claro, depende de la medicación que vos le pases. Sí, claro. Yo cuando estuve en África, nosotros utilizamos quinina endovenosa para los pacientes con malaria. Y la quinina quemaba. Entonces nosotros le poníamos la vía y le poníamos hielo. Entran todos juntos, de a uno van entrando. Porque el paciente necesitaba, esto yo te estoy hablando del año 93, ¿sí? Pero el dolor que le producía era tremendo. No había otra forma para la malaria que darle quinina. ¿Sí? Entonces sí, hay medicación. ¿Malaria es una enfermedad, profe? ¿O qué es malaria? Sí, una enfermedad producida por los mosquitos. Sí. Sí, y en Haití, en Mozambique, donde yo estuve, que es en África, había mucha malaria. Mucha malaria. Nosotros nos quejamos del dengue y de chikungunya. Como verán, anduve por todos lados, ¿vieron? Bien. Proteger la función renal, vesical y metabólica también es muy importante, controlar las náuseas y los vómitos, e informar si el paciente sufre mucho cansancio. Bien, acá vamos con esto de la extravasación. ¿Cuáles son los fármacos? Son los vesicantes, ¿sí? Porque esos fármacos vesicantes se pueden depositar en el tejido subcutáneo y causan necrosis del tejido, de los tendones, de los nervios y de los vasos sanguíneos. De todo eso. Cuando ocurre eso, ¿sí? Que ustedes, Dios no lo permita, hubo una extravasación y no se dieron cuenta, se puede retirar ese líquido. No dejen el líquido ahí. Porque si lo dejan va a seguir irritándose. ¿Vieron alguna vez una extravasación? Que vulgarmente se llama infiltración. Ah, sí, perfecto. Algún video vimos, profe. Ah, un video. Bien, ¿vieron que se pone? Es como que se hace un globo. Como una pelota, sí. Bien, entonces, si eso es producido por una solución vesicante, empieza a quemar, empieza a necrosar. Entonces, jeringa, aguja y se extrae la mayor cantidad de líquido posible. ¿Sí? Después tenemos los no vesicantes que no hacen nada. Profe, disculpe, ¿y después de eso se puede volver a administrar? No. Por eso. ¿En esta vía? No. Sí, o en otra vía. No. Hay que esperar La un poco medicación, directamente. Claro. no, la medicación la tenés que volver a reconstruir. Vale. Y lo podés poner en otra vía, sí. Pero tu paciente, imagínate que esté con esto así, no creo que tenga muchas ganas de que lo pinches de nuevo. ¿Sí? Te va a decir de todo menos linda. Bien, y después tenemos los fármacos irritantes. ¿Sí? Producen reacciones inflamatorias, pero casi nunca dañan el tejido. ¿Sí? O sea, lo peor de todo esto son los fármacos vesicantes. Profe, ¿daño ítico sería del tejido? Del tejido, ajá. ¿Qué pasó? ¿Quién está gritando? Está jugando mi perro y mi hijo. Ah. Ya estábamos por llamar a la policía, Marta. Bien, ¿cómo hago para elegir el acceso vascular? ¿Sí? Lo primero que tengo que pensar es que el catéter tiene que ser pequeño, pero no muy pequeño. ¿Sí? Tiene que ser un catéter bien
una boca 20, ¿sí? Lo otro es alternar los sitios de punción. No puncen siempre en la misma vena. Siempre recuerden, por ejemplo, si tienen una mastectomía y vaciamiento ganglionar, ese brazo no lo tocan. Siempre que haya vaciamiento ganglionar, no tocan esa zona. ¿Por qué? Acá nos quedamos pensando. Porque tiene peligro de flebitis, profe. No, de flebitis no. ¿Para qué sirven los ganglios linfáticos? Cuando te tocan los ganglios, ¿para qué es? Para saber qué. ¿Es una clase de inflamación? Para ver si hay una inflamación, una infección. ¿Sí? ¿Viste cuando te duele en la garganta, te tocan los ganglios para ver si... Y se te forman ganglios cuando te duele, o sea, cuando tenés una infección se te hace un ganglio. Bien. Como cuando te salen las ampollitas en la boca, que también lo mismo, se forma un ganglio. Claro, siempre que hay una infección, si tenés una caries, vas a tener un ganglio. ¿Eso es una defensa? ¿Sería el ganglio? Claro, ese es el líquido linfático que lleva la defensa de nuestro organismo. Entonces, si te hacen una mastectomía y te vacían los ganglios y vos le haces una punción y hay una infección, ¿quién te va a avisar? Nadie. Claro, no queda nada. No tenés defensas. Entonces esa infección directamente se te va a hacer sistémica cuando te das cuenta. Entonces, cuando hay una mastectomía, ese brazo no se toca. ¿Sí? Bien. Evitar usar venas engrosadas, con hematomas, con zonas de flebitis. Por eso es que muchas veces se llegan a esos sitios de punción, como vimos, ¿se acuerdan de la punción venosa central? Porque no hay venas, sí. Claro, porque no hay venas que puedan soportar esto. Evitar extremidades con circulación comprometida, que es linfedema. ¿Qué es edema? Líquido en el espacio intersticial. Muy bien, pero es líquido. Cuando hablamos de linfedema, es líquido linfático en el espacio intersticial. ¿Sí? Claro. Eso es linfedema. Edema es líquido. Linfedema es líquido linfático, que obviamente no tiene el mismo peso molecular que el líquido común, el líquido intersticial. Claro. Y si todo esto falla, acceso venoso central. ¿Sí? Claro, lo que vimos al principio de todo. Tal cual. No colocar el acceso venoso en las articulaciones. ¿Vieron? En el pliegue del codo no le puedo colocar. En la muñeca no puedo colocar una vía, porque esto le impide al paciente la movilización. Uno tiene que saber el medicamento que va a utilizar, verificar la dilución de ese medicamento, nunca inyectar drogas sin comprobar que hay un retorno venoso, lavar con 20 centímetros de solución luego de cada droga, por si en un mismo ciclo tienen que dar 2 drogas. Esto es muy importante, administrar primero los no vesicantes. Y dentro de los no vesiclantes tenemos, por ejemplo, la famosa ciclofosfamida. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vimos? Sí, sí. Y si hay dudas de que esa vena no está permeable, es preferible cambiar de vena. Nada de... vieron que en algunos casos
pueden haber visto en el hospital o alguien les puede decir que si esta es la tubuladura, agarrar una tijera y hacer esto, ¿sí? Que es ordeñar, se llama. Ordeñar, entonces apuntan para que el líquido pase más rápido por la tubuladura y saque lo que está obstruyendo en el avocat, por ejemplo. Pero si eso que están obstruyendo en el avocat es un hematoma, Claro, se va a ir a la vía sistémica y puede provocar lo que hablábamos la otra vez, algo neurológico. claro, tal cual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si Sí, tenemos porque algunos hacen torniquete igual, ¿no? esto ¿Cómo así, se llama? Sí, sí, sí. Para no, que corra tampoco, también. eso no está permitido. Claro, he visto en un hospital, por eso le digo que también eso hacen. ¿Sí? Pero eso está mal. Ah, ¿Sí? ok. Y seguramente, creo yo, supongo, que a esa persona que vos viste haciendo eso, alguna vez tuvo una profesora que le dijo eso no se debe hacer. Pero después, por usos y costumbres, lo hacen. Porque, ¿para Después qué va voy al a poner hospital, lo otra? ve a los compañeros y lo termina haciendo. Claro, ¿para qué me voy a preocupar en buscar otra vía? Es mucho trabajo, esto es más fácil, casi nunca pasa nada. Pero si el día que pase es un familiar de uno, ¿sí? No es bueno. Entonces eso no hay que hacer. ¿Sí? Cuando a mí me llame el juez, yo les voy a decir, sí, yo a Marta Brite, Jessica López, Mayerlin Salas y Marian Velázquez le enseñé lo que tenían que hacer. No lo hicieron, métalas presas. Y sí, Así que tengan cuidado, ¿eh? claro. Está grabada la clase, profe, encima, ¿eh? Yo voy de claro, ¿eh? Profe, Tiene evidencia todavía, profe, ahí con la clase grabada. profe, cuando a mí me tocó ir a la UTI del Piñeiro, vi que un enfermero agarraba con la tijera y bajaba el líquido. No, un espanto. Si había un coagulito ahí, adiós paciente, quizás. ¿Sí? Y eso es lo que siempre nos recalcaba a nosotros la profesora Gentil, que nunca hay que hacer también en la clase, en el PP1, y la profesora Casimón también, que siempre ella... ¿Viste? Gentile fue alumna mía. Ah, Entonces se acordó de lo que alguna vez le expliqué. sí. Sí, la profe Gentile siempre nos decía eso, profe. Así que le salió buena la profe. ¿Viste? Mira, buena alumna me salió la profe. Excelente, profe. Sí, es buena, es muy buena. Alejandra Casimón también. Sí, sí. A esas las conozco, a las otras por ahí no tanto. Bien, entonces acá es cómo tengo que elegir, ¿sí? Y cuáles pueden ser las complicaciones. Miren, acá se ve una infiltración, vamos a ponerlo grande así lo ven. ¿Ven? Que esté infiltrado una flebitis, ¿sí? Una oclusión, un hematoma, una extravasación. ¿Ah? Entonces, ante eso, catéter. ¿Ven? Miren, acá está el catéter, se pone, viene la vena cava superior y entra a la aurícula derecha. Por Y eso después- nosotros somos observadores, tenemos que mirar todo. Muy bien. Y acá, miren, ¿ven cómo pinchan con la aguja en el catéter, el implante? ¿Sí? Profe, ¿el catéter va directamente a la vena cava del corazón? No entendí nada, entrecortado todo. Y el catéter va directamente a la vena, al corazón. No entendí, Marta, a ver de nuevo, por favor. Dijo si el catéter iba al corazón, a la vena del corazón. Sí, vena cava superior, aurícula derecha. ¿Sí? Y la medicación va allí.
De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar a los pulmones. Oxigena, Siempre, pasa, va, vuelve y va todo el sistema. siempre es la misma vena, profe. Generalmente es la subclavia. ¿Sí? Esa que se ve en el dibujo. Claro, ves acá, mira, acá está la clavícula, ¿ves? ¿Llegás a ver? Sí, sí. Y acá Sí, está lo tengo acá en la compu. acá está la subclavia, por debajo de la clavícula. Sí. Entonces allí se coloca la vía central y acá queda el tapón este. Ujú. Está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, habrá que la Bien. corresponda. Es posible que el personal de enfermería que participa en el control de los fármacos quimioterápicos se exponga a dosis bajas por contacto directo. ¿Sí? Ahora existe lo que yo les pedí a ver si alguno podía, utilizan una campana de flujo laminar. Esa campana de flujo laminar bien utilizada disminuye muchísimo los riesgos para enfermería de contraer cáncer por estos quimioterápicos. ¿Sí? Por eso siempre se debe usar esa campana. Entonces, muchas veces por contacto directo, por inhalación, ahora vamos a ver si alguno pudo bajarlo, por inhalación o por ingestión, muestran una actividad mutágena. Esto significa que va produciendo efectos adversos, ¿sí? Nosotros en el hospital donde yo trabajo, antes de tener la campana era, no sé, 15 años, 20 que tenemos la campana. Antes, las enfermeras que trabajaban en quimio, todas tuvieron, ninguna se murió de cáncer, pero todas tuvieron cáncer. ¿Sí? Y en parte, según el puede haber video, sido profe, por según el eso. video que mandó usted, cuando la ¿lo pudiste enfermera, bajar? sí lo pasaron al grupo, la enfermera hace el pinchazo al envase del medicamento con una gasa, pone la gasa y ahí pincha. Sí. ¿Por qué hace ¿Por eso? qué hace Para eso, profe? evitar que salgan los vapores, porque el polvo puede llegar a salir y con la gasa no permite que salga. ¿Pero la gasa tiene que estar húmeda con algo? ¿O seca? Gasa seca. Pero vieron que está el flujo laminar y que tiene una ventanita, ¿sí? Que se Sí. baja. Ella pasa los brazos y ella no Sí, aspira. solo los brazos. Ella no solo los aspira brazos. eso. A pesar de todo tiene barbijo y todo lo demás, porque todo eso lo tiene sin que haya COVID. Y tiene antiparras. Claro. Tratan de proteger la inhalación. Claro. Claro. Sí. Porque es muy importante la protección de enfermería. Entonces, el personal de enfermería debe conocer las políticas y los protocolos de cada hospital donde están, ¿sí? Y de todo debe exigir el equipo protector. ¿Ah? Debe exigirlo. Y cuando hay algún derrame, porque se puede derramar, le puede pasar a cualquiera un derrame, siempre ustedes vieron que al final del video limpian todo lo que es la campana. Eso es muy importante. Igual yo creo que en ese video hay errores porque a mí me da la impresión que pasa muy cerca la cara de ella cuando limpia la campana. La campana, sí, se apoya mucho. Pasa muy cerca la cara y me da ese temor de que se puede contaminar allí. Bien, entonces, acciones de enfermería, valorar al paciente en busca de evidencias de infección, no de desinfección, de infección, control de signos vitales, inspeccionar todos los sitios que puedan servir de puerta de entrada, alguna herida, ¿sí? Controlen los pies, son muy importantes, a veces si el paciente es diabético puede tener lastimados los pies,
hacer cultivos, por ahí cultivo de todo lo que es la parte orofaringia, ¿sí? Para detectar a ver si hay alguna infección. Siempre recuerden que nuestro paciente está neutropénico, leucopénico, entonces eso hace más factible las infecciones. Evitar el uso de jabones, cosméticos, perfumes, ¿sí? Todo eso hay que evitar. Jabón, ¿cómo se llama? El jabón blanco, ¿sí? Está bueno para bañarse con jabón blanco. ¿Sí? Evitar cremas, y si se compran cremas, que sea una crema neutra, no cremas con perfume. ¿Sí? No cremas con aloe vera, por ejemplo. ¿El jabón blanco dijo que se puede utilizar? Sí, el jabón blanco. ¿Sí? En algunos casos el jabón de glicerina también, pero no los jabones que tienen marca, no sé, DAP o no sé qué otro jabón. Yo uso DAP, por eso, Da, ¿no? Plusbel, todo eso. Rexona. Rexona, esos jabones no. ¿Sí? Evitar la exposición al sol o al frío, evitar rascarse, evitar la ropa ajustada, no romper las vesículas que se forman. ¿Vieron las ampollitas? Si se forman ampollitas, no romperlas. Usar cremas y ungüentos, pero los prescriptos, y valorar la cavidad bucal. ¿Se acuerdan esta estomatitis que tenía nuestro paciente? Instruir al paciente para que les cuente si tiene algún problema bucal, si hay áreas de enrojecimiento, si tiene problemas para tragar, eso se llama disfagia, ¿sí? Disfagia es que tiene dificultad para tragar. Alentar y asistir a la higiene bucal, que use cerdas suaves, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hablado? No debe usar prótesis dentales salvo para las comidas o cuando sale o viene alguna persona amiga para que no esté sin dientes, pero si está solo o con su familia es mejor no usar, porque las prótesis, por más bien que estén, siempre algo lastiman. ¿Sí? Entonces, si lastiman, tienen más posibilidades de tener una infección. Aplicar lubricantes hidrosolubles en la boca, pero hidrosolubles, no cremas que tengan color, por ejemplo. Vieron que ahora hay labiales que son para cuando los labios están secos. No, cremas hidrosolubles. Bálsamos. Yo me pongo manteca, profe. Vaselina sólida puede ser, profe. Vaselina, sí, mejor la líquida. Mejor vaselina líquida, eso sí puede ser. Bien, valorar la capacidad de deglutir, de masticar, si tiene reflejo nauseoso. Esto es importante, el reflejo nauseoso, porque si no tiene el reflejo nauseoso, cuando tenga el vómito se puede broncoaspirar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usar enjuagues bucales, ajustar la dieta antes y después de la administración de los fármacos, administrar antieméticos, sedantes, corticosteroides, siempre antes y después de la quimioterapia, asegurar la hidratación adecuada, ¿sí? Enseñar al paciente a evitar imágenes, olores y sonidos desagradables durante las comidas, porque eso produce más náuseas. ¿Sí? Si le dan de comer algo que no le gusta y siente ese olor, ya le va a producir náuseas. ¿Sí? Yo, como Mafalda, odio la sopa. Yo veo sopa y me produce náuseas. Huelo la sopa y ya náuseas al mar. Así que no me pongan sopa. Alentar el uso de técnicas de relajación. ¿Sí? Esto también es importante, enseñarle a respirar al paciente. Administrar analgésicos, ¿sí? Eso también es importante, y ya vamos terminando. Y ahora vamos a ver otro tipo de tratamiento, que no es ni la cirugía, ni la radioterapia, ni la quimioterapia. Este tratamiento es
modificadores de la respuesta biológica, se llama. Entonces, acuérdense, como tratamiento vimos cirugía, radioterapia, quimioterapia, y ahora vamos a ver, que son 2 diapositivas re cortitos, tratamiento con modificadores de la respuesta biológica. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Este es un tratamiento de modificadores de la respuesta biológica y es utilizar sustancias capaces de estimular o inhibir el sistema inmunitario de una persona. Son todas cosas muy nuevas que hay, que todavía no tienen gran difusión. No sé si alguna de ustedes vio, ¿cómo se llama la serie esa que es de un hospital de Nueva York? Grey's Anatomy. No, New una nueva. Amsterdam. ¿Cuál? New Amsterdam. Ese, New Amsterdam. Sí. Dice que en New Amsterdam el director tuvo cáncer. ¿La viste? Sí. ¿No la viste? ¿Sí? Bueno, el director tuvo cáncer, el director del hospital. Entonces primero le querían dar quimioterapia y él no quería quimioterapia por todo esto que le iba a producir. ¿Sí? Claro. Entonces dijeron, vamos a darle tratamiento con modificadores de la respuesta biológica. E intentaron, pero el cáncer creció. Entonces terminó con una quimioterapia mucho más agresiva que lo curó. Pero estos tratamientos nuevos tienen eso, que todo va a depender del cáncer de la persona, y todavía están en estudios. ¿Sí? Entonces, el objetivo del tratamiento biológico es la curación del cáncer con sustancias cuya toxicidad es escasa o nula para las células normales. Tienen la propiedad de que atacan solo las células malignas, no las células normales. Pero en muchos casos esto no resulta. ¿Por qué? Porque está en fase de investigación. Bien. Ahí se terminarían las diapositivas y estaríamos para ver el video, que no sé quién lo tiene. Profe, yo lo descargué, pero no sé cómo hacer para compartirlo. Igual me ocupo. Profe, disculpe, ¿este tratamiento es el llamado MRB? Sí, modificación. Eso es MRB, significa modificación de respuesta biológica. Gracias, profe. ¿Y alguno de los otros sabe cómo poder pasarlo? Los varones que siempre son ahí las estrellas de todo esto. Compartiendo pantalla no se puede, si alguien lo puede abrir con la compu. Yo no tengo ni idea, chicos, de eso. No sé, tampoco, no tengo idea cómo es. No sé. Profe, usted tiene que compartir la pantalla para que pueda... No, bueno, yo se las doy a ustedes. ¿Ves? Me dicen y yo los paso a ustedes como jefes de todo esto. Y ustedes, si saben, la comparten. ¿Les parece? Sí. Bien, ¿a quién se la paso? ¿Quién se anima? Yo no, yo estoy con el celu nada más. Yo estoy con el celular también, No por sé eso ni no cómo- puedo, no sé Sí, hacer. estamos con el celu. Está, ¿cómo se llama? Acero, ¿no está, no? Que es el que ¿Y Andrés? sabe todo, Acero. Andrés No también está sabe. cero, no está. No, por eso. Rolly no sabe. ¿Quién quiere? Melody, ¿querés vos? No sé, yo estoy tocando, profe. Pero yo te tengo que pasar. Vos me decís y yo te paso el control. Pero yo no sé cómo compartirlo, por eso. Ah, No sé cómo compartirlo. chicas, ustedes Ahí son jóvenes. Rolly Rolly dice algo. Rolly dijo que usted tiene que pasar.
¿Cómo? No tiene Sí, audio, por profe, eso. o si no a mí me lo envía, profe, y así yo lo paso. ¿Quién? Pero ¿A yo lo quién? mando en el grupo. ¿Quién es Rodri? Rolly Sherlyn, en el grupo. ¿Quién? En el grupo está. Pero Sí, decime claro, yo quién lo es compartí en el grupo. Rodri. No sé quién es Rodri, chicas. A ver. Rolly, profe. Ah, Rolly. Ahora sí. Aruquipa el apellido. Aruquipa. Rolly Aruquipa. Ahí ya se lo puse. Él es el jefe ahora. Ya tiene el control Rolly. Vamos a ver qué hace. Acá nos quedamos esperando que Rolly nos pase el video. Yo le pasé el control, vieron que yo los Sí, compartí el sí, video. sí, Ahora lo compartí. tiene Rolly. Profe, o me pasa a mí a ver cuál de los dos, a ver, envía. No, uno solo puede ser. Si él no puede, te lo paso a vos, Mayerlin. Ok, profe. Le demos un minuto. No pasa nada. ¿Qué te dice, Brites? ¿Puede o no? Podés, Rolly, No, hacer no. con la cabeza, si no, no. ¿Podés, Rolly? Dice que no le deja, profe. Pero No le está, deja. lo tiene el control. Control remoto No le deja eso. a Rolly. ¿Ves? Acá dice, Rolly Aruquipa tiene el control. Sí, ahí está, me parece enviando. Te pasó a vos el control, Rolly. Si no, pasáselo a Mayerlin. Ujú. Sí lo tiene en el control, porque a mí me sale el anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas. Dice. Claro, ven, ahí Sí, dice. sí, pues Que hay lo pantalla de tiene los él. participantes. Claro, lo tiene él al control. Pero si no podés, te lo pasamos a vos, Mayerly. ¿Querés que lo pasemos a vos por las dudas? A ver. Espera ahí. Rolly, hable. Haga una seña. Ah, el tema, a ver si yo lo puedo pasar ahora. Ahí vamos. ¿Ven que cambió? Algo hizo ahí. ¿Qué pasó? Se detectó un problema, no sé. Nos dejó sin nada ahora. Sí. No sé qué Ahí pasa. vamos. Ahí te lo paso a vos, Mayerly. Ahí lo tenés vos, Mayerlin, ¿eh? ¿El lunes 21 es feriado? No se sabe todavía, profe. Ah, ok. No pasó nada, ¿no? No. Bueno,
hagamos una cosa, cada una mire el video y la próxima clase me preguntan si tienen alguna duda. Ok. Perfecto, profe. Yo igual voy a buscar quién me pueda ayudar para poder hacerlo. Bueno, Bueno, profe. profe, gracias. No hay problema. Gracias, Profe, si Gracias, quiere profe. la próxima clase, yo me conecto desde la computadora y lo paso cada hora hasta que suba, agarre la compu, me conecta a Zoom de vuelta y todo es un quilombo. Bueno, Ya, por profe, las a mí no me dudas, dejaba, profe. El anfitrión decía siempre inhabilitó, así que por eso no pude. bueno, Sí, sí. bueno, practiquemos y para ver si para el lunes lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, profe. Chau, chicas, buen Listo, fin de profe. cuídense. Chao, nos vemos. Gracias, Chau, profe. Gracias igual. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. chau. Chao, profe. Recording stopped.